¿Qué entendemos sobre deshumanización de la sociedad? La deshumanización es un concepto utilizado en cuestiones relacionadas con las ciencias sociales y políticas. El término deshumanización define un proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas pierden o son despojados de sus características humanas. ¿Qué es la cosificación de las personas? La cosificación es un recurso que consiste en degradar a seres humanos transformándolos en cosas o mirándolos como si fueran cosas. Ejemplos de cosificación. Tarugo. Tarugo es el insulto que transforma a un personaje en un inútil. De la misma forma que un trozo de madera sobrante a un tarugo es inútil para un carpintero. ¿Qué es el Homo sapiens sapiens? El Homo sapiens, o ser humano, es una especie del orden de los primates pertenecientes de la familia de los homínidos. También son conocidos bajo el o la denominación genérica de humanos. Define la dignidad humana. Hace referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser relacional dotado de libertad. No se trata de la cualidad otorgada por alguien, sino consustancial del ser humano. Los animales tienen derechos. Al igual de los humanos, los animales tienen derechos que deben ser respetados, como el derecho a la libertad, a que no se les cause dolor, a la satisfacción de sus necesidades básicas, la preservación de su hábitat. Esto lo convierte en merecedores del derecho a la vida sin sufrimiento innecesario. ¿Por qué es importante enseñar habilidades sociales a los niños? Las habilidades sociales en las niñas y los niños les permiten relacionarse con el mundo que los rodea y fortalecer su autoestima y confianza en sí misma. Empatía, capacidad para percibir y compartir sentimientos y pensamientos con otra persona, es la clave del éxito en el desempleo social. ¿Qué es el cinismo? Actitud de persona que miente o descaro y defiende o practica de la forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece generar desapropiación. ¿Qué es el miedo? Se conoce como miedo al estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante la situación eventual del peligro. El miedo puede ser desencadenado por una idea en relación o algo desagradable, por razones imaginarias sin fundamento o lógica racional, por ejemplo los fantasmas o un riesgo real. El miedo está en el instinto o en el pensamiento. Está de las dos formas, ya que algunos pueden pensar de más que crean escenarios en su cabeza y de ahí se provocan miedo. Y todos tenemos ese instinto o cuando algo o alguien nos da miedo. ¿Cómo influyen las creencias en los miedos? Nuestras creencias afectan directamente a la realidad que construimos, pero también los pensamientos de los demás fabrican una imagen de nosotros mismos. El poder de nuestras creencias y expectativas influyen en las personas que nos rodean. ¿Cómo se examina un miedo? Para poder identificar un miedo más grande, primero debes comenzar analizando cada uno de tus temores. Puede ser un temor a los animales, a los payasos e incluso a los climas. Una vez puedas analizar e identificar cada una de las cosas que te aterra, será mucho más fácil. ¿Qué ciencia estudia el miedo? Los psiquiátricos califican esas emociones de fobias, con el objetivo de entender cómo se desarrollan los trastornos y otras enfermedades relacionadas con el miedo. Los biólogos y psicólogos investigan desde hace más de 100 años como modelos animales. ¿Por qué es importante aprender o autorregularse a sí mismo? Las personas que se autorregulan son más propensos a tener los recursos emocionales y adecuados para mantener amistades sanas y tendrán una mejor capacidad y centrarse y aprender. Hay investigaciones que muestran que la capacitación de autorregularse es un fuerte predictor del éxito académico. ¿Cómo se logra ser disciplinado? Trata de tener serie de rutinas, hechos que forman constantes
y mantenidos en el tiempo te permiten alcanzar aquellos que deseas. Explica las diferencias entre conductas instintivas, control de instinto, y aprendidas, control de pensamientos. Entre las conductas instintivas se consideran la conducta sexual, la conducta emocional, las motivaciones y conductas relacionadas con los homeostasis. Las conductas aprendidas tienen otro significado, no solo de sobrevivencia, sino que también de adaptacionalidad social. ¿Qué es una emoción? Las emociones son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, miedo, ira, temor a perder a la vida o amenaza de un resultado negativo. Reaccionamos luchando, huyendo, manteniendo la situación de alerta o paralizándonos. Confrontación de intereses son nuestros semejantes. ¿Qué es una sensación? Una sensación provocada por un estímulo extremo puede ser, por ejemplo, sentir una caricia, mientras que una sensación interna puede ser un dolor de cabeza o sentir los ruidos que emiten nuestro estómago vacío. Este concepto siempre suele ir acompañado del concepto de percepción. Explica acerca de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la cualidad que nos capacita para tener buenas relaciones con los demás y con nosotros mismos. Esto implica identificar, entender y manejar las relaciones correctamente. Define qué es una adicción. Es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos o síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. ¿Cómo se reconoce una actividad se ha convertido en una adicción? Cualquier actividad, sustancia, objeto, comportamiento que se haya convertido en un foco principal de la vida de una persona, excluyendo otras actividades, o que ha comenzado a dañar al propio individuo o a otro física, mental o socialmente, se considera una conducta adictiva. ¿Cómo sobreponerse a una adicción y dejarla definitivamente? Establecer un compromiso. Intenta alcanzar metas difíciles para incrementar tu desempeño. Utiliza recompensas o castigos. Para impulsar el autocontrol, recurre a recompensas. Aléjate de las tentaciones, tanto física como mentalmente. Sé positivo y no desistas. ¿Tener preocupaciones es necesario? Sí, es necesario, pero las preocupaciones tienen un impacto directo sobre la ansiedad, en el concreto sobre el tono vagal, que incluye los latidos del corazón y la respiración. Es una reducción de la determinación, formas de las actividades que, sin embargo, genera otras desagradables como la tensión muscular y la inquietud. ¿Cómo suprimir las preocupaciones? Ocúpate de ahora, analiza las situaciones de la forma realista, mantente ocupado, coopera con lo inevitable, no te preocupes del pasado. ¿Qué será lo inmoral? Como inmoral denominamos todas aquellas acciones, conductas y comportamientos que se oponen a la moral. La palabra como tal se forma con el prefijo indica negación y la palabra moral. Así que actos inmorales serían mentir, robar, engañar, estafar y traicionar, ser desleal. Los Homo sapiens somos buenos o malos por naturaleza. La frase "el hombre es bueno por naturaleza" es una afirmación autoria de eminente escritor e intelectual del periódico de la Ilustración Jean-Jacques Rousseau en la novela Emilio o la educación pública en 1962. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacitación que tiene una persona para percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como individuo similar con mente propia. Por eso es vital para la vida social. ¿Cómo nos adaptamos en los cambios? El pilar de la capacitación para adaptarse a los cambios es aceptarlos. Cuando un aspecto de vida sufre una modificación, por ejemplo, nos hemos mudado a otro país o tenemos un nuevo trabajo, este no suele volver a su estado anterior, por lo que
queramos o no, debemos aceptar esta nueva situación.